Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, del 16 al 20 y del 30 al 31. Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa con el soldado que lo vigilaba. 3 días después convocó a los judíos principales, y cuando se reunieron les dijo: Yo, hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni las tradiciones de nuestros padres, fui entregado en Jerusalén como prisionero en manos de los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad, porque no encontraban nada que mereciera la muerte. Pero, como los judíos se oponían, me vi obligado a apelar al César, aunque no es que tenga intenciones de acusar a mi pueblo. Por este motivo, pues, os he llamado para verlos y hablar con vosotros, pues por causa de la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. Permaneció allí un buen tiempo completo en una casa alquilada, recibiendo a todos los que acudían a verlo, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 10. Los buenos verán tu rostro, oh Señor. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando, sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo odia. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Del Evangelio de San Juan, capítulo 21, del 20 al 25. En aquel tiempo Pedro, volviéndose, vio que lo seguían el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en el pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces se empezó a recorrer entre los hermanos el rumor de que este discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo podría contener los libros que habría que escribir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, de alguna otra manera el Evangelio en el día de hoy parte de 3 presupuestos. 3 presupuestos muy importantes. Primero, que se da el milagro en Tiberíades. Y es el final estamos hablando del final del Evangelio de San Juan. Usted coge el texto, mira que ahí ya se acaba el final del Evangelio de San Juan. Y entonces empieza esa perícopa hermosamente allí en los milagros que se dan en Tiberíades, en el milagro que se da en Tiberíades. Pero luego de ese milagro, entonces viene el llamado al seguimiento de Pedro. Y por último, Jesús tiene que corregir a Pedro y decirle: no te preocupes en mirar ese otro discípulo que viene atrás. Tú dedícate a seguirme. Y entonces, con eso es para mostrar el itinerario de todo cristiano. ¿Cómo debe de ser su vida como creyente, como cristiano? Usted tiene que pasar por los milagros de Jesús. Tiene que pasar primero por ver las maravillas de Dios, los prodigios de Dios, los portentos de Dios en su vida personal. Y eso lo hace el poder del Espíritu Santo. Lo hace la presencia viva del Espíritu Santo en usted. Porque si usted no pasa eso, entonces no es testigo. No es testigo y se le va a hacer difícil dar testimonio de la divina y poderosa presencia de Jesús. Por eso todo creyente debe pasar por allí para poder convertirse en testigo en aquel que ha visto las maravillas de Dios en su vida. Pero después de eso debe pasar en ese seguimiento. Y en ese seguimiento, sencillamente, yo le decía un día, entra en la escuela del Espíritu. Entra a formarse por la iglesia, en alguna comunidad, en algún movimiento,
pero entra a aprender a formarse también por el Espíritu Santo. Y entonces las dificultades que vienen pasando son que el Señor te está formando, te está preparando para lo que Él tiene para ti. Y tú no puedes caer, que eso sería lo tercero, tú no puedes caer en mirar qué sucede con el otro. Si el otro se acogió a la conversión o no. Si el otro es más convertido que yo. Eso se llama envidia. Tú tienes que dedicarte a tu seguimiento y a buscar la conversión. Y si te preocupa el otro, te debe preocupar es querer llevar el otro a Dios. No querer saber sobre la vida del otro, sino querer llevar el otro a las cosas de Dios. Por eso Pablo en su seguimiento con el Señor, al final de cuentas llama a los judíos allí donde Él está. Y les hace saber que Él no ha hablado nada malo, que Él se siente satisfecho porque ha hecho conforme al Espíritu Santo lo ha guiado. Y es mostrar un Jesús que está vivo, un Jesús que es real. Y al final de cuentas, después de tantas tribulaciones, llega la calma, llega la paz. Y nos muestra que entonces esa paz que le da el Espíritu Santo a Pablo llega de tal manera que él puede seguir evangelizando con más calma y con más paz. Pregunta, ¿por qué se termina ahí el libro de los Hechos de los Apóstoles? Porque lo que desea San Lucas es que a partir de allí usted escriba su historia con el Espíritu. Usted comience a escribir la historia de Dios de su vida. Por eso queda inconclusa, no queda como con un final feliz o con un final triste o continuará una segunda parte, no. La historia con el Espíritu, los hechos de los apóstoles, que tú serías un apóstol, la escribes tú. Y para escribirlas tú, tienes que comenzar con eso que te estoy diciendo. Ver los prodigios del Señor, seguirlo, entregarse más a Él y caminar conforme al Espíritu Santo. Pregunta, ¿tú quieres seguir ese itinerario de formación de Jesús? Si estás dispuesto, pídele a Él que venga y more en ti en este Pentecostés.